Esto es El Despegue, un podcast que nos recuerda que el crecimiento proviene desde adentro. Te quedas con Edgar Peña. Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio, El Despegue, donde entendemos que el crecimiento comienza desde adentro. Aquí hablamos de conciencia, de propósito y de liderazgo, porque antes de pretender construir números, negocios o resultados, elegimos construirnos como personas, tomamos decisiones con valor y construimos una vida con intención. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estamos, amigos? Bienvenidos a su podcast El Despegue. Hoy tenemos no invitados. Este episodio 10 decidí no tener ningún invitado. Pretendo que con este episodio terminemos esta primera temporada de nuestro podcast. Y elegí hacerlo intencionadamente de esta forma porque me gustaría tener esa posibilidad de hacer una especie de recuento de lo que ha ocurrido en estas 10 semanas, desde que arrancamos con este proyecto, con esta dinámica. Y quiero compartirte qué es lo que yo he aprendido. Muchas personas pueden pensar que a mí no me toca estar aprendiendo, pero no es así. Sí me toca, y me toca aprender bastante. Me he dado cuenta en estas semanas que tengo esa capacidad para poder programarme, para poder planear, para poder ajustar mis tiempos, para poder asumir responsabilidades nuevas sin descuidar las que ya tengo. Y esto es parte de lo que he estado buscando a lo largo de esta temporada. El despertar un poco esa conciencia, el dejarte algún mensaje que en un momento determinado pueda servir para poder influir en ti y abonar en alguna medida al hecho que puedas pensar las cosas desde una trinchera diferente, desde un palco distinto, con una óptica diferente. Dicen que aun cuando nada cambia, cuando cambiamos la manera de ver las cosas, curiosamente todo cambia. Y justamente esto quiero compartirte, que lo viví la semana pasada, porque este episodio, el número 10, para cerrar la temporada, lo grabé la semana pasada. Sin embargo, durante el fin de semana traía una idea muy fija en la cabeza, y es que no me había quedado en paz con esa grabación. Y sentí que no estaba cumpliendo con lo que buscaba aportar en cada una de estas grabaciones. Y bueno, le hablamos a nuestro querido amigo Félix y volvimos a agendarnos para esta parte. Esa es una de las cosas que llegan a sucedernos cuando tomas las decisiones de una forma mejor pensada, de una manera más intencionada, con un propósito muy claro, muy definido, muy establecido, el cual no cambia a lo largo del tiempo. El propósito no cambia. Podemos ir cambiando los procesos, podemos ir cambiando las formas, podemos cambiar hasta los tiempos, pero no necesariamente un propósito. No esto que es tu búsqueda. Esta semana yo platicaba con algunas personas y salió un tema muy interesante que viene y engloba todo lo que ha sido el proceso del podcast a lo largo de esta temporada. Y hablábamos justamente qué ocurre cuando una persona piensa que tener un resultado no es posible, que darle vida a algo nuevo no es posible, que resignificar lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos en el día a día no es posible. Y coincidíamos en que lo que llega a ocurrir en algunos casos es más bien una falta de intención, una falta de propósito, una falta de claridad, que es la que incide en los resultados finales. Desde que empezamos a hablar en este podcast, empezamos a comentar cómo era tan importante
hacer el mayor de los esfuerzos por despertar esta conciencia. Y como lo decía desde el episodio 1, una conciencia que una vez que empieza a despertar, no te deja hacer las cosas a medias, no te da la posibilidad de solamente cumplir o hacerlas por cumplir, sino que siempre está buscando la manera de hacerlo mejor. Esa conciencia te pone un estándar de calidad, te pone un nivel de exigencia y te dice, es que si no cumples con eso, no puedes firmarlo, no puedes apadrinarlo, no puedes avalarlo. Y esto justamente sucede cuando empiezas a actuar de esa manera, con intención. Hay momentos de realidades incómodas, de verdades incómodas, donde nos toca estar aceptando muchas cosas con las que a lo mejor de momento no las traemos en el radar, no las traemos en la cabeza y nos inquieta simplemente el hecho de aceptarlas, de pensar que debieran o de que podrían ser diferentes. Pero esos momentos incómodos me parece que son los más importantes en nuestras vidas. Son como esos puntos de inflexión donde sabes que a partir de ese instante, de ahí en adelante, tendrás un desarrollo diferente en ti, un comportamiento diferente, un desempeño diferente, conductas diferentes que por lo tanto, sin duda alguna, van a traer resultados diferentes. Y es lo más apasionante de lo que vivimos en el día a día con nuestras vidas. El tener esa posibilidad, ese derecho, a afirmar cada uno de nuestros días. Un buen amigo hace muchos años me decía que vivir cada uno de nuestros días era como despertar y tomar un lienzo en blanco y ponerlo ahí. Y elegir con qué colores pintarlo a lo largo del día. Y qué obra maestra querías crear. Y me gustó mucho la manera en cómo él lo expresaba porque le encuentro un sentido absoluto contra mi vida. Le encuentro un total sentido, sobre todo porque eso permite que yo vaya y busque lo que verdaderamente me parece importante. Pero ¿qué ocurre cuando en un momento determinado pues ya sabemos qué hacer? Sabemos ya lo que tenemos que hacer. Lo tenemos muy claro. Tenemos la información suficiente para poder hacerlo. De hecho, no solamente sabemos qué hacer, ya sabemos incluso cómo hacer las cosas. Pero, por la razón que sea, de todas maneras, no lo hacemos. Cabría perfectamente una pregunta y es, está bien, pero ¿y por qué? No es falta de información, no es falta de capacidad. A veces no es ni falta de interés. Muchas de las veces lo que sí ocurre es que es falta de decisión, falta de determinación. Nos hace falta el valor. Permitimos que muchas de las telarañas que están aquí arriba ejecuten por nosotros. Permitimos que decidan por nosotros. Claro, después nosotros terminamos pagando esos precios. Por eso es tan importante poder pensar qué significa actuar con intención. ¿Dónde está este tema al que le llamamos conciencia? ¿En qué momento aparece? ¿Cuándo se despierta? ¿Cómo se despierta? ¿Qué hay que hacer para mantenerla despierta? Cuando nosotros decidimos actuar con intención, número uno, estamos evitando solo reaccionar. Estamos eligiendo de forma deliberada. Estamos eligiendo de forma consciente. Eso es lo que hacemos cuando actuamos con intención. No reaccionamos, elegimos de forma consciente. Vemos nuestras posibles alternativas y tratamos de pensar de la mejor manera cuál es la más conveniente y así tomamos decisiones y así es como actuamos. Actuar con intención es saber para qué hacemos las cosas. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Cada acción responde al propósito que tenemos nosotros.
No hacemos las cosas por inercia. No las hacemos por hábito, no las hacemos por costumbre, no las hacemos por vicio. Las hacemos porque creemos que eso es lo más conveniente. En este actuar con intención es donde te das esa oportunidad de crear una identidad, de definirte una identidad, incluso de saber para ti mismo cuál es ese autoconcepto, cuál es esa autodefinición, de determinar en qué te vas a convertir a lo largo del proceso. ¿Cómo te vas a convertir en eso que tú quieres ser? En ese punto al que quieres llegar. Recuerdo que en estos primeros episodios te hablaba yo acerca de cuál era tu estado del ser actual. ¿Cómo estabas viviendo en este momento? ¿Estabas solamente sobreviviendo? Si estabas, en el mejor de los casos, funcionando para resolver. O si estabas efectivamente expandiéndote, creciendo, convirtiéndote en eso nuevo que quieres ser, en esa versión mejorada de ti. En esos momentos es cuando tú rompes con lo automático, rompes con la rutina, rompes con esa serie de hábitos que te mantienen ahí estancado, y evitas que esa comodidad, que ya lo decíamos en otros episodios, no llega de golpe, llega en pequeñas dosis. Cuando haces estos procesos, te das cuenta que cada decisión que tomas o suma para el propósito que tú estás buscando o resta para lo que tú pretendes conseguir. Pero no se trata únicamente de ponernos a filosofar en un momento determinado y de pensar, no, pues sí, estaría muy padre actuar con intención, pero ¿y cómo le haré? Se trata de definir, ok, pues ya sé lo que debo hacer. Es más, primero identifico lo que ya no debo hacer. Luego identifico lo que debo hacer. Ahora la parte importante es, oye, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Dentro de ese proceso, por supuesto, te vas dando cuenta que vale muchísimo la pena definir todos esos motivos reales por los cuales quieres actuar. Esos motivos reales por los cuales quieres realizar cambios verdaderos en ti. Es por ti, es por tu salud, es por tu cuerpo, es por tu familia, es por tu pareja, es por tus hijos, por tus hermanos, es por tus papás, por tus papás. Ahí definen los motivos reales. Eliges conscientemente llevar a cabo una acción o dos acciones en un día de algo que has estado postergando, que has estado posponiendo, que has estado dejando para después. Eliges pensar perfectamente en estas respuestas y estos argumentos que vas a usar para ti mismo en la búsqueda de un resultado para tratar de anticiparte a tus propias excusas. Buscas el cómo adelantarte esa parte porque sabes que eres tan brillante, porque ya lo has hecho otras veces, que probablemente van a aparecer algunas excusas. Aquí es donde buscas el cómo poder adelantarte. Aquí vas midiendo las cosas que tú haces, porque es desde tu actuar, es desde lo que ejecutas, desde donde empiezan a nacer los resultados, los logros, los éxitos, en el contexto y en la medida que quieras hablar de ellos, no nacen solamente de las ideas, no nacen solamente de los pensamientos, te puedo decir, no nacen incluso únicamente desde tus discursos. Tengo muchas personas cercanas que son impresionantemente buenos para los discursos. Pero cuando tú ves sus resultados, cuando tú ves esos diferentes ámbitos de sus vidas y descubres que no tienen los resultados de acuerdo a lo que ellos expresan, dices, ¿qué está ocurriendo? Recuerdo en uno de los libros de Napoleón Hill, creo que es el de la filosofía del éxito,
acerca de que va en un vagón de tren, pero en un vagón de carga. Y al lado de él va otro tipo, se encontraron ahí simplemente, y el otro tipo habla de tal manera, pero un discurso tan impresionante, tan elocuente, aparentemente con tanta sabiduría y tanto conocimiento, que termina diciendo Napoleón Hill a este otro compañero de viaje, vamos a llamarlo así, repito, entendiendo que iban en vagones de carga, y le dice: al escucharte, me cuesta mucho trabajo entender por qué vienes viajando aquí. Por como te escucho, tú deberías venir viajando en un vagón de primera clase. Y a veces en nuestras vidas sucede eso, ¿eh? Sucede eso. Traemos un discurso que nos debiera tener viajando en primera clase. Pero tenemos unas acciones que nos mantienen viajando de aventón. Entonces, los resultados no se miden desde las ideas, desde las palabras. Se miden desde tus actuaciones, desde las cosas que verdaderamente haces. Desde ahí es la medición. Por esto tiene tanta relevancia, tanta importancia pensar en este aparato emocional que vive en nosotros, que ha sido marcado a lo largo de décadas, a lo largo de toda nuestra vida, y que hoy nos lleva a actuar como actuamos. Pero muchas de las veces decimos, pues es que soy así. Es que es lo que hay. Yo digo muchas veces esa frase de es lo que hay, pero la digo bromeando. ¿Vale? Pero no actuamos con conciencia. Nuestro día a día no se vive con conciencia. Nuestro día a día nos va llevando la inercia, nos van llevando los hábitos, nos van llevando a las cosas a las que ya estamos acostumbrados a hacer. Es decir, vivimos en automático. Entonces, lo que buscamos aquí en el despegue es tratar de sumar algo, de aportar algo, de dejarte ahí una pequeña idea, una pequeña frase, una expresión que sirva para que elijas vivir tus días con intención. Y es entonces, en ese momento, cuando vas a tomar el control para poder dirigir tu vida realmente a donde quieres llevarla. Y que no nos volvamos presos de las circunstancias. Presos de un resultado que nosotros creemos que no lo propiciamos, que solamente somos víctimas de lo mismo. Y no es así. Podría compartirte que probablemente hay muchos puntos de partida para poder tener resultados impresionantes en tu vida, pero podría compartirte de manera muy personal que podrías encontrar dos lugares. Uno de ellos sería cuando encuentras el valor que tú tienes y cuando reconoces lo que eres y lo que mereces. Cuando tú encuentras esa parte en ti, entonces te das cuenta que vale la pena realizar todos los esfuerzos necesarios para obtener grandes resultados. Pero si por alguna razón tu autoestima no te da, tu autoconcepto no te lo permite, tu autodefinición es tan corta, entonces el segundo punto de partida podría ser que elijas actuar por alguien más, por alguien que te importe mucho. El fin de semana vi una película, que nunca me aprendí el nombre de la película, pero estaba en una película con mi esposa y mis hijos, y decía, si tú no te importas lo suficiente para actuar por ti, está bien, no lo hagas. Pero entonces piensa, ¿quién sí te importa lo suficiente para actuar por él o por ellos? Y la verdad es que lo escuché y me encantó escucharlo así. Me fascinó escucharlo así, porque me queda claro que tengo entonces esa posibilidad de hacerlo desde donde yo decida. ¿Y qué más da hacerlo desde donde yo decida? Lo que verdaderamente importa es que me lleve a ejecutar cosas de manera diferente, a pensar de manera diferente, a sentir de manera diferente, a exigirme de manera diferente, que ya no me conforme con lo que hay, que no sea suficiente lo que hay, que piensen que tengo la posibilidad de producir mucho más, de generar mucho más, de accesar a mucho más.
agradeciendo, reconociendo y honrando lo que hoy tenemos, lo que hoy somos, lo que hemos construido. Pero no necesariamente quedándonos ahí. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a dar una charla a León, Guanajuato. Y dentro de la charla siempre hay quienes te preguntan para presentarte, oye, ¿cómo te presento? ¿Qué digo de ti? Etcétera. Tus logros, reconocimientos, etcétera. Y tengo ya un tiempo pidiendo que no me presenten de ninguna manera. Simplemente soy Edgar Peña y voy a compartir un poco de experiencias. Hasta ahí. Porque se me ha metido en la cabeza, no sé si equivocadamente o no. Hasta este punto no creo que sea equivocado. No sé si después eso cambie. Que cuando yo hablo mucho de mi pasado, es porque no tengo mucho que decir de mi presente. Y entonces difícilmente lo que hay en mi presente va a alcanzar para construir algo de valor en mi futuro. Por esa razón, es que en el aquí y en el ahora pienso cómo puedo tomar decisiones y construir partiendo de lo que sé que merezco y de lo que quiero crear para mí. Pero si por cualquier razón un día estoy medio deprimido y no creo que yo merezca, y entonces está bien, actuaré desde donde creo que mi gente lo merece. Y al final va a funcionar. Al final va a arrojar un resultado. ¿Qué he ido aprendiendo a lo largo de esta temporada? Te lo voy a decir así. Y ayer me lo escribí a alguien en un WhatsApp incluso. Qué bueno que me acordé. Saludos, Toñito, si me vas a escuchar en su momento. Me decía, Edgar, yo descubrí que no todas las personas estamos preparados siempre para entender ciertos temas, para entender ciertas cosas que vivimos. Y yo comulgo totalmente con esa idea. He descubierto a lo largo de esta temporada que no todas las personas están preparadas o dispuestas. No todas las personas están dispuestas a desaprender lo que ya conocen, a desaprender eso que ya saben y aprender cosas diferentes, a entender desde ópticas diferentes, desde lugares diferentes, porque tienen un apego impresionante a ese pasado. Porque en ese pasado es donde encuentran algo que en un momento les significó algo importante y no quieren deshacerse de ello. Sin entender que no necesariamente tenemos que deshacernos de un pasado, sino que es importante de un pasado tomar lo que nos construye, lo que nos hace ser mejores y luego después de eso, entonces continuar creciendo y continuar aprendiendo y continuar mejorando. Si en su momento fuera mi decisión aceptar que no, yo no quiero nada para mí, yo lo quiero para los míos, está bien, piensa quiénes son esos tuyos. ¿Es por tus hijos? ¿Por ellos sí estarías dispuesto a levantarte más temprano, a ser más ordenado, más disciplinado, irte a trabajar e ir a buscar la manera incansable de lograr las cosas que ellos necesitan? ¿Por ellos sí lo harías? Si fuera por tu pareja, ¿por ellas sí serías capaz de reformarte en la medida que hayas que reformarte, que tengas que reformarte? ¿De rehacerte? ¿De cambiar los hábitos, de deshacerte de esas dinámicas que en un momento determinado no te están llevando a lugares muy buenos o te están poniendo en riesgo? ¿Por ellas sí serías capaz de hacerlo? ¿Por tus papás, por un tema de reciprocidad y agradecimiento, serías capaz de hacer un esfuerzo diferente para construir algo? ¿Para poder aportarles? ¿Para ayudarlos? ¿Para pagar un poco de lo mucho que recibimos en un momento determinado? ¿Por nuestros hermanos que en un momento a lo mejor dieron la cara por nosotros? ¿Que se privaron de algo para ellos por darnos a nosotros? Piensa por quién sí. Piensa por quién sí. Yo te diría que tendrías que pensarlo por ti y tendrías que pensar ¿cómo lo puedo decir? Tendrías que pensarlo en dos posibles estados que mañana podrás vivir. Uno de ellos podría ser el de tu vejez.
¿Qué tanto hoy estarías dispuesto a reconstruirte para poder crear algo que te permita mañana, pasado mañana, no depender de nadie y vivir con dignidad? Un día escuché una frase que parecía nada más como juego de palabras, ¿no? Pero decía, ser viejo no es malo, ser pobre no es malo, pero ser viejo y ser pobre es catastrófico. A veces no lo pensamos de esa forma. En estos episodios, mi orientación nunca ha estado estrictamente hacia la parte del dinero, pero porque lo he dicho, porque el dinero es una consecuencia. Pero el dinero crea esa magia de sentirnos más en paz, más tranquilos, más holgados, más despejados, solventando todas nuestras necesidades. Pero he sido muy enfático en buscar la manera de cómo sí construirnos en aras de hacer mejor las cosas y poder tener mejores resultados en todos los sentidos, en lo personal, en lo emocional, en lo sentimental y en lo financiero. No está desligada una cosa con la otra. Ese segundo estado, si no fuera tu vejez, ¿cuál podría ser ese otro? ¿Viviendo tus sueños? ¿Viviendo una vida diferente? No necesariamente hasta la vejez. ¿En una etapa más madura? ¿O en 5, en 8, en 10, en 15, en 20 años? Ahí sí serías capaz de ser ordenado, de ser disciplinado, de apasionarte por las cosas, de prepararte, de formarte para mejorar, para hacer cambios importantes. La pregunta importante aquí, la pregunta incómoda es, oye, ¿por qué por tu presente no? ¿Tienes una idea de que no vales lo suficiente o cuál es el punto? ¿Te pasa por la cabeza, al cabo no hay prisa, ya mañana sucederá? También puede parecer. En esa aparente prudencia y mesura, estar disfrazando una comodidad, una mediocridad, que mañana, pasado mañana, no sé dónde me pueda poner. Estos factores llegan a tener tanta influencia en nuestras vidas que la verdad es que los pasamos por alto, no nos damos cuenta. Pero ¿cuál es el costo de no actuar? ¿Cuál es ese precio de no hacer cambios? ¿Cuál es el precio de no despertar nuestra conciencia? ¿Cuál es el precio de no despegar? ¿Cuál es el precio de mantenernos en donde estamos? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el costo de no meternos a esas dinámicas que nos pueden llevar a una evolución? ¿Cuál es el costo de elegir no renacer? ¿Cuál es el costo de decidir no reconstruirnos? El mejor o el menor de los costos, perdón, el menor de los costos podría ser nada más, bueno, la postergación de mis sueños. Si solo es postergación, como sea, se supone que van a suceder. Pero cuidado, sin darte cuenta, esa supuesta postergación podría convertirse en una renuncia absoluta por tus sueños. Pensando que no, ya tengo 40, 45, 48, 50, 55, ya estoy lejos de lograr mis sueños. ¿Cómo por qué? ¿Cuál es el otro de los costos? Contarnos el cuento de que lo que estoy haciendo es vivir resultados reales. No soy víctima de ese... Me acordé de un monólogo de alguien que dice, estás metido en este mundo de pensamiento mágico. ¿Me explico? Nos metemos ahí y decimos, es que para esto alcanza, es que esto soy, es que no tengo para más, no puedo lograr más. Esos son parte de los costos. Parte de los costos, ¿qué? Vivir la vida que creo que la que está disponible. Porque esta es la que conozco. No conozco otra. Y peor, si no tengo una mayor referencia, o una referencia de una vida distinta, mucho más cómoda, con más cosas a mi alcance, pues la verdad es que menos me hace falta, ¿no? Porque no la conozco. Y a lo mejor difícilmente puedo extrañar algo que no conozco. Y esto lo estaba citando en una reunión ayer, no me quiero equivocar en años, pero hace por lo menos de 13 a 14 años, estaba en Monterrey con
con un buen amigo en una asesoría financiera y de pronto tenía un contrato todavía de 2 años, 3 años con su equipo, pero él tenía una lesión y no podía de momento jugar con el equipo. Y yo lo veía preocupado por esa parte, ¿no? Aunque se estaba atendiendo, lo veía preocupado. Y se me ocurre inocentemente, se me ocurre decirle, pero ¿qué te preocupas? Aún tienes 2 años de contrato, 3 años de contrato. Y me dice, no, tienes que entender que si no te ocupas en su totalidad de solucionar lo que hoy tienes que solucionar, pan de hoy se puede convertir en hambre del mañana. ¿Y sí? ¿Cómo te lo traduciría? La comodidad que hoy acepto, esa comodidad en la que hoy elijo permanecer, puede ser tal vez el hambre del mañana, puede ser la frustración del mañana, puede ser la renuncia a mis sueños mañana. Cuando lo escuché, dije yo, wow. Y sí se lo dije. Le dije, oye, gracias por cómo me lo dices, porque pues no, yo no lo veía así a futuro. Y esta es la parte importante de cuando sostienes una conversación con alguien, estar tan abierto. No sé si te ha tocado un día estar charlando con alguien y de pronto todavía no terminas de decir todo tu comentario, de decir todo lo que tienes que decir o lo que quieres decir o lo que quieres compartir, cuando la otra persona ya se quema por hablar también, porque también tiene algo que decirte. Porque también conoce lo que tú, porque también ha vivido lo que tú, porque también sabe como tú, porque también puede construir como tú. ¿Te ha tocado? Seguramente en algún momento hemos sido esa figura. Donde todavía no termina de hablar la otra persona, de esbozar una idea completa, un concepto completo, cuando ya estamos así, porque ya tenemos algo que decir, porque ya sabemos qué decir. Ahí está la relevancia de tener una mente abierta para poder aprender de una forma diferente, de ideas diferentes, de experiencias diferentes, de historias diferentes. Me gustaría mucho que pensaras en cuál podría ser ese punto de inflexión. Y esto lo escuché de un instructor, un profesor, la semana pasada, que me gustó mucho la manera de expresarlo y decía, ¿qué tal si pensaras en cuál sería hoy para tu vida un punto de inflexión? O 2 o 3 si encuentras. Pero un punto de inflexión. Ese momento donde a través de esa decisión, donde a través de esa acción, donde a través de ese cambio, donde a través de esa ejecución, de ahí en adelante, marcaría una diferencia enorme en tu vida. ¿Qué tal si de verdad conscientemente nos ocupáramos de buscar un punto de inflexión de ese tipo? Para construir, para no quedarnos en donde estamos. Y otra vez, sin que sea una queja, porque tal vez estamos bien, pero podemos estar mejor. Y como, ¿por qué renunciar a esa parte? Esto es algo de lo que vamos pensando poco a poco las personas cuando sentimos que vale mucho la pena apostar por nosotros. ¿Qué ocurre el día que tú decides actuar por ti? ¿Qué ocurre el día en que despegas finalmente? ¿Qué ocurre el día en que renaces? ¿Qué ocurre el día que te transformas, que te reconstruyes, que te rehaces? ¿Qué ocurre ese día que decides actuar por ti, entender y reconocer cuál es el valor natural que tienes simplemente por el hecho de estar vivo? Ese día, lo primero que ocurre es que descubres que dejas de necesitar motivos externos. Ese es el lugar a donde vas. ¿Qué ocurre en el momento en que conscientemente descubres que estás en este punto A, que es tu estado actual, y quieres llegar al punto B, que es tu estado deseado?
¿Qué ocurre cuando piensas en eso? Cuando empiezas a definir cómo va a ser tu proceso para llegar ahí. Cuando le asignas un tiempo también para llegar ahí. Y cuando eliges de qué manera te vas a disciplinar para lograr los resultados. Ese es el momento donde alcanzamos esa independencia. Ese es el punto más importante, donde convives solo tú, tus decisiones, tus acciones y definitivamente la vida que tú decides construir. Este podcast no quiero dormirte, no quiero que sea eterno como el 9 que grabé, que yo esperaba que fuera menos tiempo, pero la verdad es que se me fue y nos fuimos a 1 hora completa. Este episodio quiero irlo cerrando de una manera muy simple. Escuché una historia de un hombre que estaba encerrado en una habitación oscura y este hombre oraba, rezaba y le pedía a su Dios que le abriera esa puerta, que le diera la oportunidad de salir de ese espacio donde estaba en una plena oscuridad, que le diera la oportunidad de salir y ver qué había en el exterior, que le diera la posibilidad de vivir cosas diferentes a ese encierro. Y siempre le pedía lo mismo y le pedía lo mismo y le pedía lo mismo hasta que un día, ante la no aparición mágica de la apertura de esa puerta, decidió ponerse de pie y avanzar hacia esa puerta y empujarla. Y cuando empujó la puerta, se dio cuenta de que esa puerta nunca tuvo una cerradura. Nunca tuvo esa cerradura, nunca tuvo ese candado. Esa puerta no tenía llave. Esa puerta solamente estaba ahí, como una separación más. Se dio cuenta de que en su pasado nunca siquiera había intentado abrirla. Y esto es algo que podría estar ocurriendo con nosotros. Que para encontrar resultados mucho más completos, más satisfactorios, que nos llenaran más de orgullo, a lo mejor nos ha pasado que ni siquiera hemos empujado esa puerta. Pero cuando este hombre la empujó, no encontró ninguna resistencia. Esa puerta se abrió en su totalidad, entró la luz y se dio cuenta que afuera estaban todas las cosas con las que él soñaba. Yo podría decirte, para ir cerrando, que la mayor parte de las veces no estás limitado. Lo que ha ocurrido es que en ningún momento intentaste salir. Y eso es algo de lo más doloroso que como seres humanos podemos llegar a vivir. Mi invitación es atrévete, inténtalo, date esa oportunidad, conviértete en ese que quieres ser. Y es más, ¿sabes algo? Si aún no tienes definido cómo es ese que tú quieres ser, pero no estás en paz con lo que actualmente eres, empieza a moverte, empieza a reconstruirte y también permítele al universo que te vaya mostrando esas diferentes versiones de ti que puedes llegar a ser. Permite que eso suceda. Porque la vida es eso, un cúmulo de oportunidades, de retos, a veces desafiantes, pero que siempre te dan la posibilidad de estar en un mejor lugar. Quiero agradecerte profundamente que a lo largo de estas semanas hayas estado regalándome parte de tu tiempo para escuchar estos episodios. Hasta hoy, no tengo ninguna intención, ninguna idea de cuantificar cuántas personas me han escuchado, cuántas reproducciones tenemos, cuántas personas han visto los episodios completos.
Lo que le dio vida a esta dinámica, a este podcast, ha sido solo la ilusión, la esperanza de creer que un mensaje, una palabra, un ejemplo, una historia, uno de mis errores, un acierto, pueda hacer un total sentido, por lo menos en una persona, y que ayude a generar un cambio. Estoy seguro que eso ha sucedido a lo largo de este tiempo. Y hoy estoy en paz con ello. Y sumamente agradecido por la atención que me has prestado estas semanas. Esto es un hasta luego. Vamos a construir una segunda temporada con mensajes de valor, con temas de valor, con invitados de valor, para poder seguirte transmitiendo algo que en tu vida tenga sentido y que abone en alguna medida para que tú despegues, porque eso es un derecho para todos nosotros. Soy Edgar Peña y hoy cerramos la temporada número 1 de tu podcast, El Despegue. Seguramente nos veremos muy pronto. Hasta luego y gracias por todo.